Aquí está empezando la grabación y les voy a compartir pantalla. Ahí abrimos el chat. Vamos a dejar esto por allá y esto por acá. Ya, entonces hasta acá hemos llegado en la última clase, que fue esencialmente, bueno, un criterio, ¿ya? Porque acuérdense, habíamos dicho, lo que es nuestra meta es que tenemos una función y queremos encontrar los valores extremos, ya sean locales o globales, para poder optimizar una cierta circunstancia, ¿ya? O sea, esto acá está directamente con el problema de optimización, ¿ya? Y eso en cualquier ingeniería. Entonces, acá lo que hemos visto es que, a ver, por un lado lo que habíamos visto antes era de que si una derivada es positiva, entonces la función es creciente. Y si la derivada es negativa, entonces la función es decreciente, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una opción de que si cambia de negativa a positiva, significa que es decreciente y después decreciente. Del lado izquierdo es decreciente y del lado derecho del punto es creciente, entonces ahí tenemos un mínimo local. Bueno, y análogamente para el máximo local. Y si la derivada no cambia de signo, entonces vamos a tener lo que se llama un punto silla. Le voy a sacar acá bueno, le saqué un poco mucho. Le colocamos acá esto de nuevo. Y acá en este gráfico que vimos al final de la última clase, vimos que, por ejemplo, este punto de acá es un punto silla o terraza también en algunos textos, y este de acá, ¿ya? Y después tenemos máximos y mínimos locales y tenemos después los extremos absolutos. En este caso acá, el mínimo absoluto se alcanza en el extremo izquierdo. Hay que decir de que acá estamos trabajando con funciones que son continuas y en un intervalo finito, cerrado y acotado. En este caso acá, el intervalo de A hasta B, ¿ya? Donde ambos extremos están incluidos en el intervalo. O sea, este intervalo de A a B es un intervalo cerrado. Ya. Bien, entonces acá como ejemplo pusieron, habíamos visto antes ya, visto en la clase anterior, acá eso lo pusieron ahora en el mismo apunte, pero bueno, de hecho fue en la clase anterior para nosotros. Perdón, voy a achicar eso. Acá, donde queríamos maximizar el volumen de una caja con base cuadrática, ¿ya? Una base, un cuadrado del lado A y cierta altura H. Entonces ya habíamos despejado la función para el volumen, acá el volumen en función de A, porque como tenemos acá el volumen es A cuadrado por H, entonces este H de acá lo podemos, digamos, despejar de acá y como tenemos la restricción de que tenemos solamente cierta cantidad de cartón disponible, ¿ya? Queremos que la superficie sea un número fijo, por decirlo así, ¿ya? Entonces ahí reemplazamos esta H que despejamos y entonces obtenemos esta función acá para el volumen en solamente que depende de A, ¿ya? Y bueno, acá
una cosa es que para que eso esté bien definido, A no puede ser más grande que la raíz de el S sub 0 partido en 2 acá, porque si no voy a tener el problema de que este A cuadrado me va a entregar acá después un valor negativo, o sea, en el numerador acá de esta función. Y el problema es que no queremos tener un volumen negativo, ¿ya? O sea, queremos que sea realmente una caja, eso. Entonces, y habíamos encontrado un punto crítico que era este del A raíz de la S sub 0, este área, la superficie que queríamos tener en total, dividido por 6. Entonces, acá calculamos la derivada de la función, de la que remarqué acá arriba. Acá. Bueno, acá eso lo podríamos, este A de acá lo podríamos multiplicar para adentro. Entonces nos queda S sub 0 por A dividido por 4. Ahí la derivada es el S sub 0 partido por 4, menos, y acá tengo 2, y voy a tener A al cubo cuartos, ¿ya? Y la derivada de esto va a ser 3 A cuadrado, pero por los 2 cuartos, o sea, por el 1/2, ¿ya? Entonces tengo esta derivada de acá, y ahora miro, para este valor del... bueno, ya, lo que hacen acá es más bien aplicar el primer criterio que vimos, o sea, este criterio, ¿ya? Entonces, acá miramos, si estamos en el intervalo al lado izquierdo, o sea, con A menor que este valor crítico, entonces acá la derivada va a ser positiva. Veamos. Bueno, en el valor crítico, en este valor acá, esto claramente vale 0, ¿ya? Porque así lo encontramos. Y la otra cosa es que si tomamos, acá ustedes se pueden ayudar, ¿ya? Pero ojo, eso no es, digamos, es para orientarse solamente, digo, ¿ya? Pero no es una demostración exacta. Por ejemplo, aquí podríamos evaluar para algunos valores, ¿ya? Pero, ojo, como acá tenemos el S sub 0, que es una constante, ¿ya? Pero no la conocemos. Entonces, en este caso acá, eso no funciona muy bien. Entonces, pensemos mejor en que un valor que es menor que el raíz de S sub 0 sextos, si lo reemplazo acá, entonces este valor acá en total va a ser menor que el... Sí, el 3 me queda con el 2. Sí, entonces me va a quedar esta parte menor, pero positiva, ¿ya? Que el S sub 0 cuartos. O sea, esta expresión acá es positiva, ¿ya? O sea, así lo tengo que mirar. Lo voy a escribir al lado por si acaso, solamente para esta situación, ¿ya? Entonces, acá, si 0 menor que A menor que raíz de S sub 0 sextos, entonces podemos multiplicar acá esa desigualdad por 3 medios. Entonces tenemos 0 menor que 3. Bueno, y podemos tomar el cuadrado también. O sea, primero el cuadrado y después multiplicamos por el 3 medios.
a cuadrado menor que, entonces, 3 medios. Acá tengo el S sub 0 partido por 6, o sea, se me fue la raíz. Y entonces, acá esta parte la simplifico y me va a quedar entonces S sub 0 cuartos. ¿Ya? Entonces, ahora, y después miro acá la resta. Perdón, acá la resta. O sea, este 3 medios a cuadrado es entonces, o sea, solamente esa parte acá es menor que el S sub 0 cuartos, o sea, todo esto de acá efectivamente va a ser mayor que 0, ¿ya? Y análogamente para la otra desigualdad, si tengo que A es mayor que el raíz de S sub 0 sextos, entonces voy a obtener que la derivada es negativa porque acá voy a estar restando algo que digamos que de hecho es positivo y en valor absoluto más grande que el S sub 0 cuartos. Bueno, entonces de esta manera tenemos que del lado, o sea, va creciendo desde el lado izquierdo y decreciendo desde el lado derecho, o sea, cuando voy avanzando más allá del punto crítico, y de esta manera, entonces acá ese punto es efectivamente un máximo local. Ahora, bueno, para que sea máximo global, entonces acá hay que analizar un poco más en el sentido de que el tema acá es más bien hasta dónde, perdón, hasta dónde tiene sentido nuestro problema acá. Entonces, en particular, o sea, porque el A, digamos, podría crecer al infinito, pero como está limitado acá por el S sub 0, bueno, acá, perdón, por el S sub 0, de hecho medio, porque ahí en ese valor, en ese caso, ya no nos queda espacio, digamos, para la altura. O sea, el volumen acá ya vale 0 de nuevo. ¿Ya? Entonces, por eso acá el A solamente tiene sentido si lo consideramos en este margen entre el 0 y el raíz de S sub 0 medios. Y eso, entonces, de esa manera podemos justificar entonces de que en este valor, efectivamente eso es un máximo global para esta función. En esa circunstancia, porque nos interesa el volumen acá de una caja que realmente pueda existir, ¿ya? Y entonces acá al final calculamos ese volumen y nos da este valor, bueno, no es muy bonita acá la expresión, pero así nomás lo dejamos, porque depende, o sea, obviamente tiene que depender de la cantidad del material que yo tengo a disposición, o sea, del S sub 0, ¿ya? Ahora, acá hay otros ejercicios, de hecho, bueno, acá pusieron el gráfico ya, pero acá lo podemos hacer primero acá. Nosotros en otra hoja aparte, a ver acá, h de t es t cuadrado menos 1 elevado a un tercio. T cuadrado menos 1 elevado a un tercio. Recuérdenlo, por favor. Ahí lo agrandamos un poco. Ahí sí. Ya. Entonces, era h de t igual a t cuadrado menos 1 elevado a un tercio, ¿o no?
Creo que sí. Ya, entonces, para buscar puntos críticos, bueno, primero calculamos la derivada. H' de t. Bueno, hay que decir acá, esto es la raíz cúbica, ¿ya? Del t cuadrado menos 1. El asunto es que esa función, como es una raíz cúbica, está bien definida sobre todo los reales. Así que acá la función misma, acá podemos decir eso es para todo t en R. ¿Ya? Bueno, calculemos la derivada. Entonces, acá de nuevo, regla de cadena, la función exterior, acá evaluada en la interior, acá nos queda en el número, en el exponente, perdón, 1/3 menos un entero. O sea, nos quedan menos 2/3 y ahora regla de cadena, la derivada de la función de adentro, que en este caso es 2t. ¿Ya? Bueno, ahora arreglamos eso un poco, la notación. Entonces tenemos 2/3 por t dividido por... y acá vamos a tener el t cuadrado menos 1 elevado a 2/3. Ya. Ahora, acá en primer lugar dijimos los puntos críticos acá van a ser, a ver, puntos críticos. Entonces los vamos a obtener por un lado, si h' de t es 0, o la otra opción es que h' de t no existe. Existe. Ay, permiso. Bueno, acá para esta h de t podemos ver entonces claramente de que acá esto se va a anular cuando el numerador se anula, o sea, con t igual a 0. ¿Ya? Entonces acá tenemos un, llamémoslo t sub 0, entonces, que va a ser el 0, y esto implica que h' en t sub 0, esto es 0. Ya, pero ahora tenemos la otra opción acá, porque como tengo aquí una fracción, ¿ya? Entonces tengo que ver si estoy dividiendo por 0 en alguna parte. Y en este caso acá, el t cuadrado menos 1 se anula, de hecho, en 2 puntos. Entonces acá, el h' de t no existe. Entonces, si t es igual a, llamémoslo t1, igual a 1, y t2 igual a menos 1. ¿Ya? Entonces, de esa manera ahora tengo 3 puntos críticos. Acá, puntos críticos, la respuesta sería entonces críticos, t sub 0 igual a 0, t sub 1 igual a 1 y el t sub 2 igual a menos 1. Bien. Ahora, acá nos pidieron solamente encontrar los puntos críticos, ¿o no? No, ¿dónde estábamos? Acá. Sí, determine los puntos críticos. Así que eso lo hicimos y dijimos que era el 0, el
no, voy a colocar eso por acá. El 0, el menos 1 y el más 1. Entonces acá tenemos el 0 y acá, bueno, aquí ya podemos observar eso en el gráfico, ¿ya? Podemos ver de que acá eso tiene como pinta de ser un mínimo, ¿ya? O sea, perdón, acá. Este punto acá es un mínimo y al parecer, según el gráfico, no solamente local, sino que incluso global. Y tenemos los otros puntos críticos, que son el menos 1 y el más 1. Ahora, ¿por qué son esos puntos críticos? Porque acá la tangente es una vertical. ¿Ya? Eso. Bueno, encuentre los valores extremos en los intervalos de 0, 1 y de 0 a 2. Bueno, hagamos eso rapidito. De 0 a 1 y de 0 a 2, ambos intervalos cerrados. Entonces, cambiamos de lápiz, ahí. Acá, entonces, bueno, el ejemplo más fácil acá, bueno, ya, empecemos con en el intervalo 0, 1, cerrado en ambos extremos, ¿ya? Entonces, bueno, ahí tenemos por un lado un punto crítico acá que está en el intervalo y acá otro punto crítico también que está dentro del intervalo. Eso, pero están en las esquinas, en los extremos. Entonces, lo que hacemos acá por ahora es que, a ver, una opción es que, por ejemplo, observemos que el h' de t no cambia de signo en ese intervalo. De hecho, para el intervalo 0, 1, tengo acá este argumento, el t cuadrado menos 1, o sea, t cuadrado va a ser siempre menor que 1 en valor, o sea, sí. Y de esa manera el menos 1, esto de acá es negativo. Pero le tomo el cuadrado, entonces va a ser positivo acá, y después tomo la raíz cúbica, ¿ya? O sea, esta parte es positiva, esto es positivo, así que acá, para todo el intervalo, esta derivada es acá para todo t en el intervalo abierto al menos, ¿ya? Pero no había, ya, perdón, la costumbre 0,1 acá, ¿ya? Ojo, acá para esa desigualdad hay que considerar el intervalo abierto acá, ¿ya? Entonces significa que acá, por lo tanto, h es creciente en todo el intervalo. Creciente en todo intervalo acá, de hecho, estrictamente creciente acá, porque en el intervalo abierto la derivada es estrictamente mayor que 0, ¿ya? En todo el intervalo de 0 a 1. Entonces, por lo tanto, como es una función creciente y continua, por lo tanto, acá h alcanza su mínimo en t, bueno, sub 0 igual a 0, con el valor con el valor menos 1, acá con h de 0, bueno, igual a menos 1, y h alcanza
alcanza su máximo. Ojo, acá en ambos casos son globales o absolutos, ¿ya? Lo dejo entre paréntesis acá, porque estamos sobre este intervalo acá, solamente en este intervalo. Y su máximo, entonces en el t sub 1 igual a 1, acá con acá en 1, esto vale 0, con h de 0 igual a 0, ¿ya? Bueno, si lo miramos en el otro intervalo rapidito, en el 0,2, ¿ya? En ese intervalo ahí, lo que pasa es que ahí este punto crítico, acá el t sub 1, queda dentro. Pero acá en esa parte, para t sub 1 acá, digamos, si nos acercamos desde la izquierda, acá al 1, al valor 1, entonces esto de acá es negativo, tomamos el cuadrado positivo, acá esto positivo, o sea, a lo que me refiero es que este límite acá, desde la izquierda, tiende a más infinito, ¿ya? De todas maneras va a ser un valor positivo. Del lado derecho, acá, de hecho, tenemos el mismo argumento, porque t acá es positivo también, en la cercanía del 1. Entonces acá este límite, cuando t tiende a más 1, de esta expresión acá es más infinito. Entonces eso sigue siendo positivo. Y eso significa que acá este argumento sigue siendo válido, o sea, el mismo argumento que utilizamos de antes, para todo t en el intervalo de 0 a 2 ahora. Y acá incluso podríamos incluir el 2, ¿ya? Y de ahí después sacamos las conclusiones análogas. Lo único es que ahora el máximo, bueno, acá el máximo absoluto sobre este intervalo finito, ¿ya? Va a estar en el t sub 3 igual a 2 con el h de 2 que vale, ¿cuánto vale h? ¿Cómo es h? Acá, 2, entonces tenemos 4 menos 1, o sea, 3, raíz cúbica de 3. Eso. ¿Ya? Pero acá lo único es que hay que observar acá entre medio, y hay que anotarlo ya, por eso aquí puse solamente puntos, ¿ya? De que acá el h', como el límite cuando t tiende a 1 para el h', es más infinito, eso de todas maneras sigue siendo positivo y de esta manera sigue siendo creciente, ¿ya? Bueno, en el gráfico podemos ver eso acá, porque como les dije, acá la tangente acá es una recta vertical. ¿Dudas, consultas respecto a ese ejercicio? Clic, ¿no? Bueno, entonces, los siguientes conceptos acá, eso tiene que ver con la manera de, digamos, cómo se curva la curva. Bueno, valga la redundancia, ¿ya?
en el sentido de que, bueno, y aquí, de hecho, esa es como la definición como más segura para no confundirse entre convexa y cóncava. em, Simplemente sería poniendo cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Em, pero en sí hay otros textos donde utilizan esas dos palabras diferentes, ¿ya? Convexa es cuando es hacia arriba y cóncava es en sí hacia abajo. O ponen con esa otra parte acá, que es como el camino más seguro para no confundirse, ¿ya? Entonces acá es si f' es creciente. ¿Qué significa eso en el gráfico? Si nos hacemos un dibujito acá, tenemos nuestros ejes. Entonces, f', por ejemplo, es negativa. Entonces, la función es decreciente. Pero la f' es creciente. Entonces, ¿qué significa eso? Que en algún momento, o sea, va creciendo el f', ¿ya? En algún momento acá la derivada es nula y después la derivada es positiva. Eso quiere decir con que la derivada sea creciente. Pero eso significa para acá el y igual a f de x, para la f que tenga esa forma, como la sonrisa del smiley. ¿Ya? Por eso se dice, bueno, cóncava hacia arriba en el sentido de que la manera, digamos, de cómo se curva es hacia arriba, ¿ya? Y en el otro caso, acá con la hacia abajo, significa que la f', la pendiente, es decreciente, ¿ya? La derivada decreciente. Entonces, en este caso, significa que al principio puede ser algo positivo, ¿ya? Pero va disminuyendo hasta llegar al cero. Ahí tengo en el gráfico la tangente horizontal y después toma valores negativos y negativo es decreciente, ¿ya? Entonces, por eso acá cóncava hacia abajo. Y esto de acá también es el gráfico de la F. ¿Ya? Y lo que estamos diciendo acá, la definición acá es con la derivada. Si quieren, para el segundo ejemplo podemos hacer el gráfico de la derivada. Porque en este caso acá, la derivada para esa misma función, acá es positiva, va disminuyendo, se anula acá para este punto, acá se anula en el medio donde tengo la tangente horizontal y después se hace negativa. Bueno, eso no tiene que ser una recta aquí, eso puede ser más curvo también si quieren, pero bueno, la idea es que esto de acá es el gráfico de f' de x, ¿ya? Pero en total aquí ustedes ven, está decreciendo. ¿Se entiende esa parte? De que la definición acá de la concavidad es utilizando acá el gráfico de la derivada, como lo hicimos acá, pero eso se traduce en esta forma en la función original. ¿Está bien? ¿Dudas, consultas? ¿No? Tienen que hablarme ya. No sean pesados conmigo. Bueno, acá está, en esa observación están intentando de resumir un poco también lo que yo les estaba diciendo. Y acá entonces tenemos los gráficos respectivos, en el sentido de que acá
la derivada, la pendiente pasa de negativo, porque acá va hacia abajo, pasa por el 0 y acá es después positivo. O sea, es creciente acá, la derivada. Ay, perdón, voy a apagar esa. Ya. Bueno, y análogamente para el otro caso. ¿Ya? Acá, entonces, acá los ejemplos clásicos. Si miramos acá la, ¿no? La parábola normal, o sea, estándar, digamos, perdón, la parábola, digamos, básica, entonces esa tiene un gráfico de este estilo, por ahí pasa por el 0 y por ahí va creciendo de nuevo, bueno, y de hecho acá un poco más fuerte, bueno, por ahí, ¿ya? Entonces, la derivada acá de esa función es 2x. Entonces, y 2x, f de x igual a, igual a 2x. Eso simplemente es una recta que va creciendo acá, de esa manera. O sea, acá tengo o sea, perdón, f', ¿ya? Entonces, acá tengo el gráfico de la f' de x y acá tengo el gráfico de la f de x original. Ahora, para la cúbica, acá no, necesito un poco más de espacio. Bueno, lo voy a poner acá abajo, entre medio, aunque va a ser un poco más chico, perdón, pero el tema es que para la cúbica tengo un gráfico así. Bueno, por acá está ya va a ser esto, por ahí, como que si se va para abajo, pero después del 0, esto apunta hacia arriba. Esto sería el gráfico para la cúbica. Acá con y igual a x al cubo. Entonces aquí podemos ver de que la derivada acá, el f' de x es 3x cuadrado. ¿Qué pasa con eso? El tema es que esto ahora, acá, no. Bueno, ya más o menos ese esquema de nuevo de la parábola acá. Pero ahora esta función es decreciente acá en este tramo. O sea, lo que es la derivada, ya, ojo, esto de acá es y igual a f' de x, ¿ya? Pero es decreciente en el intervalo de menos infinito hasta el 0. Entonces, eso significa que tengo la concavidad hacia abajo y va a ser creciente. Perdón, no quería cambiar de color. Acá, eso. Va a ser creciente del 0 en adelante y de esa manera tengo la concavidad hacia arriba. ¿Ya? Bien. Entonces, acá tenemos otro ejemplo. El coseno de x. Acá pusieron el gráfico bien bonito. Acá g de x es coseno de x y queremos saber en el intervalo de 0 a 2pi solamente. Ya. Entonces calculamos la derivada que va a ser menos seno. Entonces, acá esto va a ser decreciente. O sea, la derivada, perdón. La derivada la voy a graficar acá entre medio también. La derivada es menos seno, o sea, sería, va por acá, no, va acá parte derechito, va por acá,
acá vale -1. Después sube, a ver, por acá más o menos, pasa por el 0. Acá, por acá debe estar, pasar por el 1. Ahí, bueno, más o menos ya. Y llega hasta acá. Ojo, aquí estoy graficando la curva y igual a menos seno de x, ¿ya? Por eso el seno acá no parte para arriba, sino que parte para abajo. Pero eso lo vimos al principio del semestre, el cómo obtener un gráfico de una función a partir del gráfico de una función conocida, ¿ya? Entonces, el asunto es que acá podemos ver que en el primer tramo, a ver, voy a completar acá también. Esto de acá es pi, acá tenemos 2pi, y esto de acá es pi medios, ¿ya? Entonces, tenemos el gráfico del coseno en rojo y en azul tenemos el gráfico de su derivada. Y ahora, entonces acá podemos ver de que en el primer tramo de 0 a pi medios la derivada es decreciente, ¿ya? Acá, en ese tramo esto es decreciente y después en el siguiente tramo de pi medios hasta 3 pi medios, acá la función, la derivada es creciente, ¿ya? Y luego va a ser decreciente de nuevo en el restito del intervalo, de 3 pi medios hasta 2 pi. Entonces, por lo tanto, la curva original, el coseno, va a ser acá, esto es cóncavo hacia abajo, de ahí cambia hacia una concavidad hacia arriba, hasta este punto de acá. O sea, porque acá, bueno, esa guatita ya es cóncava hacia arriba, pero después cambia de concavidad de nuevo, acá en ese último tramo. Bien, entonces, ya, acá ahora lo que pasa es que esa idea acá de utilizar la concavidad, me refiero, acá antes habíamos visto el criterio de que, no, ¿dónde está? Acá está, eso, de que si la f' cambia de negativa a positiva, ¿ya? Entonces tenemos un mínimo local. ¿Qué significa eso en respecto a la concavidad? Significa que acá, por ejemplo, el mínimo entonces se da cuando la derivada es creciente, ¿ya? Y dijimos acá, cuando es creciente la derivada, entonces la función es cóncava hacia arriba, ¿ya? Y eso ahora juntamos esos dos ingredientes y entonces obtenemos ese criterio de acá. En el sentido de que si la segunda derivada ahora es, o sea, bueno, ya acá me faltó un argumento. Dijimos, acá, por ejemplo, ya para el mínimo teníamos f' creciente, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso para la segunda derivada? Para la derivada de la derivada. Habíamos dicho antes, si una función es creciente, entonces su derivada es positiva, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ay, por favor.
¿Están ahí todavía o se cayó el internet? Todo ok. Bueno, al menos una respuesta. Ya, pero ¿se entiende acá el argumento? Si una función es creciente, entonces dijimos su derivada es positiva. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, profe. Ya, bien. Entonces ahora aplicamos lo mismo, pero a la derivada. ¿Ya? Entonces ahora acá, por eso aparece acá la segunda derivada positiva. Entonces la función es cóncava hacia arriba y si estamos en la situación con el punto crítico, entonces cóncava hacia arriba significa la carita la boquita del smiley. Entonces ahí el punto crítico es un mínimo. ¿Ya? O sea, eso es este criterio. Acá se utiliza solamente acá esa propiedad que ya habíamos visto antes. Bueno, acá ponen solamente en primer lugar la concavidad en ese teorema, pero eso lo podemos utilizar para ese criterio después bueno, ya acá sigue con los puntos de inflexión, para decir de que el punto crítico es un mínimo en este caso, ¿ya? Y análogamente para el otro, porque acá, si la función es cóncava hacia abajo, entonces quiere decir de que el gráfico hace esto, entonces en el punto crítico acá voy a tener un máximo, ¿ya? Acá es esta la situación, tengo cóncava hacia arriba y el punto crítico entonces va a ser un mínimo. Bueno, ya más o menos los dibujos, ¿ya? El tema es que un punto de inflexión va a ser entonces un punto donde cambia la concavidad, ¿ya? Acá en el sentido de que cambia de arriba para abajo o de abajo para arriba. En este caso acá, este gráfico tiene acá un punto de inflexión y acá un punto de inflexión. Acuérdense, en este ejemplo, el gráfico rojo era la función. Entonces ahí, en esos dos puntos, es donde cambia la concavidad. Ya. Entonces acá vimos la definición del punto de inflexión y ahora, bueno, ya, acá eso es, digamos, en consideración a lo que es la derivada, ¿ya? Si es creciente, la derivada creciente de un lado y decreciente del otro lado, ¿ya? Acá hay un buen dibujito para explicar ese concepto. Un punto de inflexión no necesariamente tiene que tener una asíntota horizontal, ¿ya? En el caso de los puntos de silla, esos también son puntos de inflexión, pero acá, o sea, tenemos una tangente como inclinada, ¿ya? Entonces acá lo único que importa es la parte de que la segunda derivada cambie de signo y en ese punto se anule, ¿ya? Bueno, acá hay un ejemplo. Alcanzamos a verlo. El tema es que tomamos esta función acá y la analizamos. Entonces, calculamos sus derivadas, las primeras dos. Acá simplemente regla del producto. Entonces, después acá podemos simplificar un poco. Sí, porque acá nos queda no, acá nos queda un menos 2x por e a la x y acá vamos a tener un más 2x por e a la x, así que esos dos términos se fueron. Luego tomamos la primera derivada ya simplificada, ¿ya?
esto y lo derivamos de nuevo acá, regla del producto, y juntamos los términos. Acá, en este caso, solamente podemos factorizar el I a la X. Ahora, la segunda derivada acá solamente puede anularse cuando este factor de acá se anule, porque E a la X es distinto, o sea, de hecho es positivo para todo X en R, ¿ya? Entonces tenemos que resolver acá esta ecuación cuadrática y entonces obtenemos acá dos valores posibles, ¿ya? Entonces, ahora tenemos que mirar los signos de esta función cuadrática. Y en este caso acá, para ver los signos, lo que podemos hacer acá también es mirar el hecho de que esta es una parábola, ¿ya? Acá el x cuadrado está, perdón, acá en esa parte, ¿ya? Hay que mirar, bueno, ahí, perdón, para encontrar los ceros, acá me refiero, del paso de acá para allá, ya multiplicaron por -1. Pero tenemos que mirar la versión original acá, ¿ya? Porque este -1 está factorizado acá afuera, pero sigue estando en la segunda derivada. Entonces ahí podemos ver de que es una parábola que tiene como factor frente al x cuadrado acá el -1. O sea, es una parábola abierta hacia abajo. Entonces, ¿qué significa eso? Que en su vértice va a tener un máximo, ¿ya? Entonces, y estos dos puntos que encontramos, las raíces, son justamente las partes donde se anula. El vértice está entre medio de los dos puntos que intersectaron el eje X. En este caso acá, bueno, está entre medio acá. Este más este, deberías estar en... no, con el 1 no funciona tampoco. Bueno, pues aquí en el medio, ¿ya? Un medio acá, menos un cuarto. No, tampoco funciona. Bueno, ya. A lo que voy es que acá tenemos, acá en el centro de ese intervalo está el vértice. Entonces acá en esa parte tiene que ser positiva y acá fuera del... No, les voy a hacer el dibujito. Pero también lo podemos analizar simplemente con los factores, por ejemplo, ¿ya? Pero acá la idea es la siguiente. Tengo, bueno, acá tengo mi eje X. Acá no importa mucho los valores, ¿ya? Tengo esta situación para esa parábola de la segunda para ver los signos. Entonces, por este signo menos de acá, yo sé que la parábola tiene esa forma abierta hacia abajo y además como tengo dos raíces, entonces sé que entonces intersecta al eje X en dos puntos, ¿ya? Entonces significa que aquí hay cambio de signo, ¿ya? Y va a ser negativa, entonces la segunda derivada en todo este tramo de acá, o sea, si quieren, en todo este tramo, y va a ser positiva acá entre medio, ¿ya?
Bueno, y de esa manera ahora podemos sacar, según el signo de la segunda derivada, la concavidad de la función original de esta. ¿Ya? A ver, no sé si pusieron acá, si pusieron un gráfico de la función original. Acá, acá podemos ver entonces que los puntos de inflexión, sí, ahí está, ya. Por acá hay uno, porque acá es cóncava, perdón, sí, bueno, ya. Por acá más o menos hay un punto de inflexión, porque del lado izquierdo acá es cóncava hacia abajo y acá cambia a cóncava hacia arriba. Y después el otro punto debe quedar como por acá más o menos, el otro punto de inflexión. Porque de ahí en adelante, todo hacia abajo de nuevo. ¿Ya? Eso. Ahora, bueno, acá hay otro ejemplo, pero si quieren, este lo podemos analizar al principio de la próxima clase. Lo que en sí nos falta principalmente acá es esto, ¿ya? Pero eso lo vemos en la próxima clase, este criterio acá. Y con eso vamos a tener todas las herramientas ya para poder ver el tema de los extremos. Y después podemos, la próxima clase, hacer algunos ejercicios como de buscar los extremos y esas cosas. ¿Ya? ¿Les parece? Pero ahora nos queda como un minuto y no alcanzamos a ver todo ese problema de acá. Así que la próxima clase partimos con este ejemplo. No. A ver, respecto a una pregunta que me llegó por el chat, eso sí, no me necesitan escribir por mensaje directo, ¿ya? Las preguntas las pueden ver todos. Ahora, ¿qué es lo que quería hacer? Estoy grabando todavía. Ya. El